Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más al invitado de Radio Francia Internacional. El próximo 1 de febrero se presenta en la librería Cienfuegos, la última librería de libros en español aquí en París, el libro del poeta y escritor peruano Robert Baca, Oración a Juan Santos Atahualpa, que cierra una trilogía de lo que este poeta peruano llama artefactos poéticos. Y precisamente para hablarnos de estos artefactos poéticos y de su trayectoria en el mundo de las letras, Robert Baca ha sido tan amable de venir una vez más hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Robert. Buenas tardes, Jordi. Muchísimas gracias por la invitación. No, es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme, Robert, que explique antes que nada que has nacido en Arequipa, en Perú, en 1986, donde vas a estudiar literatura en la Universidad San Agustín. Pero cuéntanos, ¿fue la poesía que te llevó a la literatura, a estudiar literatura en la universidad? Claro, todo empieza con la formación en el colegio y luego de eso es interesarme siempre un poco más por las letras y de pronto fue como que una mina de expresión que fui descubriendo a partir de un pequeño diario y esto me empujó a escribir, ¿no? Al principio no sabía qué era exactamente, pero al final me di cuenta que era poesía, ¿no? Y bueno, fue como un proceso que ha ido evolucionando con el tiempo. ¿En esos tiempos hubo algún mentor, alguien que te dio un libro de poesía que leíste con avidez o no? En ¿O realidad fuiste tú? era una formación literaria completa y luego de eso mucho también la música, ¿no? Le entré mucho a la música, empecé con la trova en realidad, ¿no? Gracias a un amigo empecé a escuchar Silvio Rodríguez en esa época y de alguna manera era como que las letras tenían cierto sentido metafórico y eso me empujaba como que a querer crear, ¿no? Ya luego entré de fondo en la literatura, empezamos siempre con lecturas escolares y luego ya como una especie de búsqueda personal, ¿no? Me decías hace tiempo que Rubén Darío te hizo entrar en este mundo poético. Sí, en realidad fue uno de los primeros libros que leí justo estando ya en los últimos años de secundaria. Me gustaba mucho este trabajo de las imágenes, ¿no? La construcción de las imágenes. Y también creo que luego eso va a llegar otra vez con los años, es el elemento de lo referencial, ¿no? O sea, entrar mucho, hablar de América Latina, hablar mucho de esto de lo vegetal, de lo verde, los elementos de la ecología. En Rubén Darío creo que me va a arrastrar un poquito a eso, ¿no? Para llegar a César Vallejo se necesita una base, una buena base de Rubén Darío, quizás. Yo creo que para llegar a Vallejo se necesita una base de toda la poesía española, ¿no? En realidad, desde los grandes. ¿Qué es lo que hace que un lector de poesía se ponga a escribir él mismo poesía? En realidad creo que es un trabajo donde existe una exploración, uno uno por el lenguaje, ¿no? El lenguaje nos va gobernando y es una especie de comunicación siempre con la lectura, ¿no? El hecho de leer más te incita a escribir más, ¿no? Hay una especie de relación simbiótica entre la lectura y la escritura. Creo que no podría haber escritura si es que no hay lectura, ¿no? Entonces creo que esa es la relación básica. Tenemos ayer en nuestros estudios a Diego Trelles Paz, el novelista peruano, que nos hablaba en su novela de esa generación que sufrió la dictadura y las consecuencias de la dictadura ahí en Perú. En tus años de universidad sentías el peso de esos años de dictadura, que acababan de acabarse, ¿no? Sí, mira, nosotros venimos, cuando hablo de nosotros, hablo de la generación del 86, entre el 83 y el 86. Vinimos ya cuando había como cierto rezago de pesimismo frente a cualquier sistema democrático, ¿no? Pero también vinimos con una especie de sensación y de tendencia a hacer cosas. Decíamos, bueno, ya se acabaron estas épocas y es momento de hacer cosas. Y bueno, creo que nuestra actividad literaria estuvo fuertemente acompañada por un activismo cultural, ¿no? Trabajamos mucho en gestiones culturales, organizábamos eventos, recitales, traíamos escritores. Y creo que luego ya después con una especie de proceso de democratización, de ejercicio de la ciudadanía, nos insertamos nuevamente a ser sujetos críticos sobre lo que estaba pasando en nuestra sociedad y sobre todo en su sistema político, ¿no?
En Arequipa, en aquella época, vas a trabajar en la Alianza Francesa. Era un motor de esa gran actividad cultural que teníais vosotros, los estudiantes. Claro que sí, la Alianza Francesa en esas épocas tenía como que un gran promotor cultural que se llamaba Freitito, que llegó a ser mi jefe, y con él trabajamos muchos artistas, era bastante abierto, recibía como que y recibía las ideas muy abiertamente y las podía traducir en eventos culturales, ¿no? Entonces eso nos permitió también para los artistas, no solo poetas, sino también músicos, artistas plásticos de la época, nos permitió poder ingresar a un escenario y formar un escenario arequipeño mucho más consistente, ¿no? Y cohesivo también a la vez. Robert Vaca, vives aquí en Francia desde hace unos años ya. ¿Qué imagen tenías de Francia cuando estabas trabajando allí en la Alianza Francesa? Bueno, ¿Diferente de la realidad, quizás? totalmente diferente, ¿no? Mi formación en la Alianza Francesa, más allá del aprendizaje del francés, era el cine y era la literatura, ¿no? Entonces, y escritores latinoamericanos que habían viajado a París. Entonces, de alguna manera, mi perspectiva era bastante desfasada y bastante alterada por el arte, ¿no? Pero creo que también el hecho de venir aquí y ver una realidad tan multicultural hizo que me pensara también a mí mismo como un sujeto multicultural, en el sentido de cómo somos también los latinoamericanos dentro de un país que estamos totalmente cruzados y mezclados por tanta diversidad, ¿no? Imagino que vienes a París con una beca, una beca del gobierno peruano, ¿no? Me decías. Sí, 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 sí. Y que lo primero que haces es visitar la tumba de César Vallejo, ¿no? ¿O Es no? una de las cosas que uno primero tiene que hacer siendo peruano ni bien llega, ¿no? Es como parte de ese tránsito y ese poder instalarse aquí, ¿no? Que lo cual sigue siendo un poco difícil, pero todavía se puede. Vas a estudiar en la Sorbona. ¿Qué te pareció el ambiente estudiantil comparado con Arequipa, aquí en París? Yo creo que hay como una especie de diferencia, ¿no? Las escuelas de literatura en América Latina siempre tienen esta tendencia a estar dominadas por los artistas. En cambio, cuando llegué a la Sorbonne, aquí a París 3 era como que un poco más alejado. Los únicos alumnos que realmente se preocupaban por ir más allá de los seminarios, tratar de meterse y sumergirse en una realidad un poco más distinta y entrar un poco más en lo artístico, eran justamente los alumnos latinoamericanos, ¿no? Había diferencias, por ejemplo, tú vienes de Arequipa, nos hablaste también de la polémica entre Arguedas, que decía que el mundo acababa y empezaba en las cinco notas de una quena, con gente como Vargas Llosa o Cortázar, que eran mucho más occidentalistas, si me permites, ¿no? ¿Cómo te sitúas tú ante esa polémica? En realidad yo creo que siempre voy a tratar de lidiar entre los dos, porque creo que, bueno, si bien me tiro más para el lado de Arguedas, paradójicamente vivo en una ciudad cosmopolita, ¿no? Pero lo que siempre trato de estar comunicándome con Perú y trabajar también desde ese lado, ¿no? Igual, yo trabajo desde mi idioma, que es el castellano, pero a la vez también me preocupa mucho el sentirme peruano, ¿no? O sea, ser una especie de sujeto anclado a una identidad constante que siempre voy a estar contrastado con múltiples identidades que están en esta ciudad, ¿no? Podemos hablar francés y luego pasas al alemán, pasas a otra lengua, somos sujetos multiculturales, estamos en contacto con muchas culturas siempre, ¿no? Pero este contacto de la diferencia nos hace pensar en nosotros mismos, en lo propio. Una de esas preocupaciones se va a llevar a trabajar sobre el cine y cómo trata el cine europeo la Amazonia, por ejemplo, en las películas de Herzog, Fritz Carraldo. ¿Es realmente un neocolonialismo eso? Yo creo que sí, hay una especie de visión alterada del cine frente a lo que trata de representar fuera de su eje en el cual está creado, ¿no? O sea, fuera de Europa, de hecho que existen ciertas visiones alteradas, pero también eso no, tiene una carga estética, ¿no? Una carga estética en la cual se puede analizar mucho más allá de una visión ideológica. No quiero ni minimizar la visión ideológica, pero creo que es bastante interesante ver cómo
se va construyendo estos puentes de diálogo entre la visión de un artista, sea un pintor, sea un escritor, sea un cineasta, con lo que está viendo, ¿no? Entonces creo que al final se dice más del sujeto que ve que de lo percibido, ¿no? Entonces nos parece interesante ver cómo el cine muestra más o el arte muestra más de lo que habla el artista, de lo que pretende mostrar, ¿no? Eso es lo que intentas hacer en tus artefactos y volviendo a la presentación de la librería Cienfuegos, representar más que el texto, más de lo que se ve. Sí, uno de mis proyectos era, empecé a trabajar sobre unos artefactos, es decir, como que llevar la escritura un poco más allá de lo que contiene, ¿no? A manera de broma siempre les digo a mis amigos, bueno, si no les gusta el poema, lo pueden obtener por los soportes que están bastante lindos, porque los trabajé con un artista que se llama Augusto Carrasco. Y bueno, es justamente eso, ¿no? O sea, no quedarse en la escritura misma, sino apostar mucho más allá y convertir lo poético, la imagen de lo poético, en poesía misma a través de un soporte, ¿no? Entonces, eso nos hace como que pensar en las posibilidades del lenguaje, de ir mucho más allá del lenguaje mismo, ¿no? En este caso, del lenguaje verbal, ir mucho más allá del lenguaje verbal, ¿no? Aquí en Francia la poesía visual tiene una tradición muy importante, ¿no? Los caligramas. Los caligramas. Hablamos de Duchamp también. ¿Te inspiras un poco en todo esa Claro, corriente? una de las partes fundamentales de vivir acá fue algunas muestras que fui de los futuristas, algunos experimentos que tenían ya con el cine, el trabajo con algunos soportes que no convencionales, ¿no? Me acuerdo mucho de algunos trabajos sobre diarios íntimos y cómo también había trabajo de los futuristas con sonidos de máquinas, ¿no? Y entonces todo esto también va alimentando un poco la visión y la posición que tienes sobre la poesía, ya no solo vista como una herramienta literaria, sino también como un elemento artístico, ¿no? O sea, que explota y que está abierto a experimentar a partir de muchas perspectivas, ¿no? Ujú. Allí en la librería Cienfuegos vas a presentar el último capítulo de la trilogía de artefactos. Se llama Oración a Juan Santos Atahualpa o la subversión de lo invisible. Cuéntanos, ¿quién era Juan Santos Atahualpa? Juan Santos Atahualpa era un indígena, parece que tenía algún tipo de relación con la realeza andina, y lo que decide él justamente entre los años 1830 y 1840 es de hacer una revolución para echarse abajo a la corona española, y es quizás la única revuelta que tuvo lugar en la Amazonía central, ¿no? Entonces era una revuelta donde los indígenas amazónicos, exactamente los Ayánica, pudieron entrar en esta revolución y tener una presencia fuerte frente al Estado colonial de la época, ¿no? Entonces, el texto lo que trata de hacer es reinterpretarlo y, sobre todo, reenviarnos al regreso de este líder, porque los indígenas, al asimilar una visión mesiánica, es decir, el hecho de que su líder va a regresar, empiezo a reflexionar sobre qué pasaría si él regresaría en esta época y cómo lo ecológico desplazaría lo tecnológico, ¿no? Cómo la naturaleza desplazaría a la cultura, ¿no? Entonces tiene una visión bastante apocalíptica, ¿no? De cómo caería todo el sistema occidental. En tu texto encontramos una forma de denuncia, ¿no? contra Sí. nuestra sociedad invadida por lo sintético, lo digitalizado. Quizás ese Atahualpa puede venir y llegar de nuevo para salvarnos de todo esto. Yo creo que no serían de salvarlos, sino de destruirnos a todos, ¿no? Y dejar que la naturaleza haga lo suyo y ocupe el lugar que se merece, ¿no? Sería, creo, es una visión bastante pesimista y bastante... También tiene algo de llamamiento al juicio final, ¿no? Sí, tiene toda una religiosa, ¿no? Porque, bueno, este hecho de que... Es que todo parte con un estudio que hace Varese, que es un antropólogo en 1963, y él descubre este Cerro de la Sal, que está justamente en el centro de la selva central, y
ve que todavía los indios ayánicas están reunidos esperando a que Juan Santos regrese, ¿no? Y eso es lo que me motivó a escribir porque me pareció súper poético esa imagen, ¿no? De que todos los años se reúnen a esperar el regreso de Juan Santos. Y ese regreso, ¿qué significaría hacer, no? Entonces también nos lleva a ponernos en la posición de qué está pasando en la Amazonía ahora, ¿no? Los problemas, los problemas con el narcotráfico, los problemas que hay con el superextractivismo, los problemas que tenemos con las minerías ilegales, la prostitución de menores. Entonces es como que reflexionar sobre eso en pleno siglo XXI, ¿no? Y hablando del lenguaje que utilizas, tiene algo de dieciochesco también, ¿no? Claro, Con claro. expresiones típicas del 18. Sí, porque es como que tengo ciertos préstamos de ciertas crónicas que había leído de la época sobre Juan Santos, ¿no? Entonces trato también de ilustrarlo un poco desde ese lado, ¿no? La librería Cienfuegos, donde vas a presentar este último elemento de la trilogía, acaba de reabrir en unos nuevos locales en el Village Suisse, en el distrito 15, aquí en París. Se necesita una voluntad de hierro, ¿no? Para mantener una librería en español aquí en París. En realidad el trabajo que está haciendo Miguel Ángel es increíble, Miguel ¿no? Ángel Cienfuegos. Sí, Miguel Ángel, que es el dueño de Cienfuegos y el principal promotor. En realidad, una librería no solo tiene que ver con un espacio donde puedas acceder a los libros, ¿no? O sea, no es solo una especie de dimensión mercantil, sino es abrir un espacio a artistas, a escritores, poetas, pintores que desean hacer cosas y que desean difundir lo que hacemos, ¿no? Que es justamente el arte. Entonces, es un trabajo que va mucho más allá de ser una simple librería, ¿no? Y creo que eso es bastante rescatable y creo que es casi heroico, ¿no? Esa energía heroica que se necesita para mantener una librería en español es la misma que se necesita para escribir poesía, ¿no? Bueno, yo siempre digo que entre la escritura, entre la narrativa y la poesía, siempre lo comparo un poco con los que hacen con los maratonistas y los corredores de 100 metros planos, ¿no? Un escritor creo que tiene que ver más que todo con un atleta de 100 metros planos, es un deportista de alto rendimiento, tiene que publicar cada cierto tiempo y está siempre a la vanguardia, sabe qué pasa en otro lado. En cambio nosotros, los poetas, somos más maratonistas, solo tenemos que resistir ante todo y la escritura se vuelve como un deporte de resistencia, ¿no? Y desde esa resistencia escribimos, creo. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este 1 de febrero en la librería Cienfuegos, aquí en París, en el Village Suisse, para la presentación de este último artefacto de la trilogía de Robert Baca. Muchísimas gracias, Robert, por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Jordi. Permíteme que dé las gracias también a Vanessa Albaso, a Suel Kedir y a Julián Lenk, que también ha estado aquí con nosotros a cargo de la realización de este programa. Y permíteme que envíe un cordial saludo a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U de Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.